Casado a los 45, José Antonio Neme finalmente ha confirmado lo que todos sospechábamos. Esa frase, que parece hecha para un titular de impacto, se convirtió en un tema real de conversación pública porque José Antonio Neme no es cualquier rostro televisivo. Es una de las figuras más reconocibles y más comentadas de la televisión chilena. Nacido en Santiago de Chile, José Antonio Neme se formó profesionalmente en el periodismo y con los años fue construyendo una trayectoria marcada por un sello muy claro. Opinión frontal, mirada crítica y un estilo directo que no pasa desapercibido. Su presencia no es solo televisiva. Es un personaje mediático que genera conversación, divide opiniones y mantiene audiencia. Justo como lo hacen los comunicadores, que no se esconden. Desde muy temprano, su carrera fue tomando fuerza en distintos espacios informativos, y su salto definitivo a la masividad llegó cuando su imagen se instaló en la pantalla con fuerza, especialmente en televisión abierta. Con el tiempo, Neme ya no era solo un periodista leyendo noticias, era un conductor con personalidad propia, capaz de dominar un estudio, sostener debates en vivo y transformar cualquier tema en tendencia. Sin embargo, el interés sobre él no se limita a su desempeño profesional. Durante años, el público también se ha preguntado lo que muchas veces ocurre con los personajes más visibles. ¿Cómo es realmente su vida fuera de cámara? ¿Quién lo acompaña cuando se apagan las luces del estudio? ¿Está solo? ¿Está enamorado? ¿Hay una pareja estable? ¿Hubo matrimonio? Y aunque José Antonio Neme ha sido siempre una figura muy presente en lo público, en lo sentimental se ha movido con una mezcla particular. A veces deja frases, a veces se ríe del tema, a veces se pone reflexivo, pero rara vez entrega titulares directos sobre su vida amorosa. Ese silencio parcial, ese manejo inteligente de lo personal, alimentó durante años la curiosidad. Porque cuando alguien está todos los días frente a millones, el público siente que lo conoce. Y aún así, siempre queda una parte sin revelar. Por eso este tema explota. Porque no se trata solo de si se casó o no. Se trata de lo que representa Neme hoy. Una figura consolidada, polémica, influyente, que a sus 45 años está en un punto donde ya no necesita demostrar nada. Pero sí puede decidir qué parte de su historia contar y cuál no. Y aquí viene la gran pregunta, la que sostiene este video hasta el final. ¿Qué fue exactamente lo que confirmó José Antonio Neme? ¿Fue una frase directa? ¿Una confesión? ¿Una pista imposible de ignorar? ¿Y por qué ahora? Justo ahora. Se habla de casado a los 45, porque si esto se convirtió en titular, no es por casualidad. En los últimos meses, Neme ha dado señales, comentarios, reflexiones y respuestas que, vistas en conjunto, parecen construir una misma dirección. Ya no está jugando a la ambigüedad. Y lo más potente es que no lo hizo con escándalo, sino con algo que golpea más fuerte en la televisión: la naturalidad. Ese tipo de frase que cae tranquila, pero queda resonando todo el día en redes. Entramos en el momento en que Neme se vuelve indispensable en la televisión chilena, su ascenso definitivo, y cómo su vida sentimental empieza a aparecer entre líneas, justo cuando su fama se hace imposible de contener. José Antonio Neme no se hizo conocido de un día para otro. Su popularidad se construyó como se construyen las figuras que permanecen, con trabajo constante, presencia mediática y un estilo que, guste o no, la gente reconoce al instante. En Chile, la televisión matinal no es un espacio menor. Es el escenario donde se mezclan noticias, debate, emoción, polémica y humanidad. Y en ese terreno, Neme encontró un lugar ideal para brillar, porque su personalidad encaja perfecto con el ritmo en vivo. Ahí, cuando la cámara no espera, cuando todo puede salir mal, es donde se ve quién domina la pantalla y quién simplemente está de paso. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a sonar cada vez más fuerte, hasta que su rol se convirtió en algo más que conducción.
opinión con impacto. Muchas veces, bastaba con que Neme hiciera un comentario para que el tema se instalara en redes, se replicara en portales y se discutiera durante horas. Ese es el punto exacto donde un periodista deja de ser un comunicador y pasa a ser una figura pública completa. Y cuando eso ocurre, inevitablemente, el interés se extiende a lo humano. ¿Cómo vive realmente? ¿Quién lo contiene en la intimidad? ¿Qué hay detrás de ese humor irónico, de esa intensidad, de esa energía? Y es ahí, cuando aparecen esas pistas pequeñas, pero que para el público significan muchísimo. Porque Neme ha hablado varias veces de lo complejas que pueden ser las relaciones, de los vínculos reales, de lo que cuesta sostener una pareja en medio de la exposición pública. En entrevistas y conversaciones más relajadas, lejos de la noticia dura, ha soltado reflexiones que para muchos fueron una confirmación indirecta. No estaba solo, había una historia afectiva. Había un vínculo. Y en el mundo del espectáculo chileno, donde un gesto mínimo se convierte en titular, esas frases empezaron a construir una narrativa inevitable. José Antonio Neme tenía una vida sentimental más estable de lo que muchos imaginaban, solo que no la mostraba como otros. Pero ojo, lo que más llamó la atención no fue solo tener pareja, fue el tono. Porque hay personas que hablan del amor con clichés y hay otras que lo hablan con una crudeza que se siente real. Neme pertenece al segundo grupo. Su manera de referirse a la vida en pareja, al esfuerzo, a las tensiones, a los sacrificios, sonaba como alguien que no teoriza, sino que vive esa experiencia. Y entonces, cuando una figura así llega a los 45 años, con una carrera firme, con exposición total y con el público siguiendo cada palabra, cualquier confirmación sentimental deja de ser un detalle privado. Se vuelve noticia. En este punto, su éxito profesional y su historia personal empiezan a cruzarse. Porque un hombre tan presente en lo público, tan opinante, tan observado, inevitablemente siente el peso de una pregunta que persigue desde hace años. ¿Por qué nunca lo dijo claramente? ¿Era por protección? ¿Por respeto? ¿Por privacidad? ¿O porque simplemente quería vivirlo lejos del ruido? Casado a los 45 no suena como un rumor cualquiera. Suena como una realidad que venía caminando lentamente y que hoy ya no se puede esconder bajo frases elegantes. Porque cuando el público dice finalmente confirmó lo que sospechábamos, no habla de una sola frase. Habla de años de señales y la gran tensión queda instalada. Si realmente confirmó algo, ¿qué fue lo que cambió para que ahora sí se hablara? ¿Qué ocurrió en el último tiempo que empujó esta historia hacia afuera? Porque aquí entra el lado más delicado. Su familia, el amor, el equilibrio emocional. Y cómo la vida privada de una figura mediática, tarde o temprano, termina asomándose aunque uno no lo busque. Hablar de José Antonio Neme es hablar de un comunicador que construyó su nombre con carácter. Pero detrás de la imagen firme, existe una dimensión que el público siempre intentó descifrar: su vida emocional. Y es que hay algo que el público percibe, aunque nadie lo diga en voz alta. Cuando una figura vive una etapa estable en lo afectivo, se nota en su energía, en su calma, en su forma de reaccionar. Durante años, Neme fue visto como alguien extremadamente enfocado en su trabajo, con una rutina fuerte, con responsabilidades constantes y con un ritmo de televisión que no perdona. En ese contexto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Dónde queda el amor cuando tu vida es exposición diaria? ¿Cómo se sostiene una pareja cuando todo lo que dices puede ser titular? Lo que hace especial este caso no es solo la palabra casado, es el simbolismo. Porque casarse a los 45, siendo una figura pública chilena, significa muchas cosas a la vez. Que hay un vínculo real que resistió el tiempo, que hubo una decisión madura, que se priorizó algo más allá del show. Y si el público sospechaba algo, no era por inventar. Era porque Neme, aunque no mostrara su vida personal en portada, sí dejó pistas humanas en su discurso. Hablaba del amor como una experiencia compleja, real, con esfuerzo, no como cuento perfecto. Además, hay un factor que la audiencia nunca olvida.
Los conductores de televisión matinal, por su cercanía diaria, se sienten familiares. La gente los ve desayunando, opinando, reaccionando, emocionándose. Y eso crea un vínculo emocional poderoso entre figura y audiencia. Entonces, cuando se instala un titular como este, la historia se siente cercana, casi personal para el público. Y aquí se produce entonces el fenómeno que impulsa el video. La vida privada empieza a tener consecuencias mediáticas, aunque el protagonista no quiera hacer espectáculo con eso. Porque a esta altura, no se trata de morbo. Se trata de un giro. José Antonio Neme, el hombre fuerte de la TV, el que no suele mostrar fragilidad, está dejando ver una parte íntima que muchos creían inaccesible. Y eso, en términos narrativos para tu audiencia, es oro. Pero lo más interesante es que esta confirmación aparece en un momento donde su carrera ya está consolidada. No lo hace para volverse famoso. Ya lo es. Lo hace en un punto donde quizás su vida emocional está hablando más fuerte que la necesidad de guardar silencio. Y entonces, la pregunta final queda en el aire, lista para empujar con el mejor suspenso posible. Si realmente confirmó lo que todos sospechábamos, ¿fue solo una frase? ¿Fue una decisión pública? ¿O fue el tipo de confesión que, sin gritar, cambia la forma en que el país lo mira? Porque lo que viene ahora es el punto de quiebre. Entraremos en la confirmación del título, el contexto real y el momento exacto que convierte este rumor en algo mucho más serio. Y ahí es donde el video sube de nivel. Y aquí llegamos al punto donde todo se ordena, donde las piezas que durante años parecían sueltas, comentarios, miradas, silencios y señales, de pronto encajan en una sola frase que lo cambia todo. Casado a los 45, José Antonio Neme finalmente ha confirmado lo que todos sospechábamos. No estamos hablando de un invento, ni de una fantasía de redes. Estamos hablando de algo mucho más sutil y por eso mismo más potente. Una confirmación que no necesita escándalo para explotar. José Antonio Neme ha sido desde siempre un rostro que entiende perfectamente cómo se construye el interés público. Sabe cuándo hablar, cuándo frenar, cuándo ironizar y cuándo guardar silencio. Por eso, cuando en el último tiempo empezó a responder de otra manera ante preguntas sobre su vida privada, la audiencia lo notó de inmediato. No fue un anuncio teatral, ni una portada planificada. Fue algo típico del estilo Neme. Una frase suelta, con calma, casi como quien se cansó de esquivar el tema, como quien decide dejar de esconder una realidad que ya no tiene sentido ocultar. Y es ahí donde aparece la gran tensión. ¿Por qué justo cuando su carrera está en uno de sus momentos más sólidos? Porque Neme no es un personaje que necesite casarse para vender una imagen. Al contrario, su marca personal siempre ha sido la independencia, el carácter, la figura que opina fuerte sin pedir permiso. Entonces, si se instala esta idea de casado, hay algo que la audiencia entiende como un mensaje de fondo. Y aquí es donde el tema se vuelve realmente explosivo para el público. Cuando una persona tan mediática, tan analizada, tan expuesta, deja caer una confirmación que derriba años de especulación. Durante mucho tiempo, en Chile se hablaba de su vida sentimental con un tono ambiguo. Rumores, supuestos, comentarios en redes, frases cortadas, teorías. Pero la diferencia ahora es que el propio Neme, con su estilo sobrio y directo, habría dejado entrever que esa historia ya no es suposición. Y este detalle es clave para tu video. No necesitas inventar nada. No necesitas exagerar, porque el gancho está en lo que ya existe en la percepción pública. Todos lo sospechábamos. Eso implica un historial de señales. Finalmente confirmó. Eso implica un antes y un después. Y en televisión, la confirmación no siempre se entrega con un papel firmado, sino con algo que para el público tiene un peso enorme: la naturalidad. Porque si Neme lo dijo sin drama, sin show, sin gritos, la audiencia lo siente más real, más definitivo, más irreversible. José Antonio Neme llegó a los 45 años con la imagen de un hombre fuerte, frontal, imparable. Y de pronto deja ver que, detrás de esa figura pública,
Existe algo tan íntimo como un compromiso real. Entonces el público no escucha Casado como un dato. Lo escucha como un giro sin un giro, como un momento definitorio. En ese instante, la historia deja de ser chisme y se transforma en relato mediático. Y aquí se abren nuevas preguntas, que son perfectas para sostener el suspenso. ¿Quién es la persona que logró cambiarle el ritmo a Neme? ¿Cuánto tiempo lleva esta relación? ¿Por qué se mantuvo lejos del foco durante tanto tiempo? ¿Fue una decisión de él o una protección hacia su pareja? Porque cuando una figura tan conocida se guarda algo durante años, casi siempre es por una razón: proteger lo único que el público no puede destruir. La audiencia no solo quiere saber si se casó. La audiencia quiere entender por qué esto se mantuvo en silencio y qué significa realmente para su vida. La confirmación no aparece en un momento de decadencia o de crisis. Aparece cuando Neme está arriba, cuando domina el escenario, cuando su nombre pesa. Eso convierte todo en algo más impactante aún. No lo dijo por necesidad. No lo dijo para llamar la atención. Lo dijo porque ya no podía seguir siendo un rumor eterno. Lo dijo porque su vida personal tomó un lugar demasiado importante. Porque si José Antonio Neme, un hombre que siempre controló su imagen pública, decide dejar entrar al público en su vida íntima, entonces no es un detalle menor. Es una señal de que algo cambió para siempre. Porque lo que viene ahora no es el rumor, es el efecto. Cómo esta confirmación reordena su imagen, su relación con la audiencia, y cómo se interpreta cada gesto suyo desde este momento en adelante. Y ahora sí, llegamos al punto donde el tema deja de ser un simple titular llamativo y se convierte en una lectura más profunda. Porque cuando una figura como José Antonio Neme llega a los 45 años y el país comienza a repetir una frase como «casado a los 45», finalmente confirmó lo que todos sospechábamos. Lo que realmente ocurre es algo más grande que un dato sentimental. Ocurre una transformación pública, una especie de cambio de era en el relato que la gente tenía sobre él. José Antonio Neme lleva años viviendo bajo el foco. En televisión abierta, en la conversación diaria, en el debate social, en los titulares de opinión. Y en un entorno así, la vida privada se vuelve un terreno delicado. Cualquier paso puede convertirse en noticia, cualquier gesto se interpreta, cualquier frase se analiza al milímetro. Por eso esta confirmación, aunque haya sido breve y sin show, pesa tanto. Porque no es lo mismo que se especule, a que él lo deje entrever como verdad. Y aquí aparece lo que más engancha emocionalmente a tu audiencia. La idea de que Neme, el hombre directo, el rostro fuerte, el conductor que nunca se esconde, en el fondo también es alguien que protege, que cuida, que decide en silencio lo que no quiere exponer. Y cuando el público siente eso, ocurre algo potente. La gente deja de mirarlo solo como figura mediática. Empieza a mirarlo como ser humano, y eso crea un vínculo aún más fuerte. La palabra casado tiene un efecto doble. Por un lado, despierta curiosidad. ¿Con quién? Pero por otro lado, provoca algo que es aún más relevante para el video. Respeto, sorpresa y emoción, porque se interpreta como un paso de estabilidad real, en redes, en conversaciones informales. Y en el mundo televisivo, el público suele crear una imagen casi fija de los personajes. Neme es así. Neme siempre será así. Neme no cambia. Pero esta historia rompe esa idea. Porque si Neme está casado, o deja claro que hay un compromiso real, entonces la audiencia entiende que hubo un proceso interno, un camino, una decisión, una privacidad sostenida por años, una vida sentimental que existía, aunque no se mostrara. Y eso da un giro emocional al personaje. Además, hay algo que en periodismo televisivo siempre funciona. Cuando una figura pública confirma algo que se venía sospechando, la gente siente que por fin se le dio un cierre a una incertidumbre colectiva. Durante mucho tiempo, la audiencia chilena observó señales. Comentarios, silencios, momentos de reflexión, respuestas evasivas, sonrisas incómodas, frases que quedaban en el aire. Y ahora,
Con este cambio, esas señales se reinterpretan de golpe. Entonces era verdad. Por eso respondía así. Por eso nunca quiso aclararlo del todo. Por eso parecía más reservado últimamente. Ese es el efecto más fuerte. La gente reescribe el pasado con una nueva clave. Y en este punto, el tema ya no es la boda en sí. El tema es lo que representa. Un Neme que decide su vida con madurez. Un Neme que no necesita gritar para confirmar. Un Neme que construyó una relación lejos del espectáculo. Y un Neme que, al llegar a los 45, muestra que incluso los más fuertes también eligen estabilidad. Eso, para tu audiencia, es una historia con alma, porque el público siempre cree que las figuras de TV viven en personaje. Pero cuando aparece un gesto íntimo real, algo cambia. El espectador se siente más cerca. Y aquí viene la lectura final que debes dejar como mensaje de cierre. José Antonio Neme no necesitó un anuncio formal para impactar. Le bastó con dejar claro, de una forma u otra, que la gente no estaba equivocada, que lo que se comentaba desde hace años tenía fundamento, y que a los 45, la vida le puso sobre la mesa algo que ya no se podía esconder. Una historia real, construida en silencio. Porque si hoy la frase «casado a los 45» se vuelve noticia, es por algo. La gente no solo quiere información, quiere entender al personaje. Y en medio de tanto ruido, esta confirmación se siente como una revelación tranquila, pero contundente. Una de esas que no hace escándalo, pero queda instalada en la memoria pública.